hablando de los dones del Espíritu. ¿Y para qué sirven? Sirven para que nosotros le sirvamos a Dios, ¿no? Habíamos estado hablando de los dones de servicio en Romanos, en Corintios, sobre los dones espirituales, pero en sí todo es espiritual en la vida de un creyente, todo es espiritual. Y todo lo que Dios nos ha concedido y nos ha dado, hermano, es para su gloria. Por eso nosotros existimos. ¿Cuál es el propósito de tu existencia y del mío y de todos nosotros? Tenemos que entenderlo, que Él nos hizo, Él nos creó. ¿Y para qué nos creó? ¿Para qué nos salvó? Para su gloria. ¿Para qué nos dio los dones, los talentos? Para todo es para su gloria. Y estábamos hablando sobre los dones de servicio en Romanos y en Corintios sobre los dones espirituales. Y habíamos hablado en Romanos sobre los dones de profecía, de ayudar, de presidir, de ministrar, de ayudar. Y bueno, en Corintios sobre los 9 dones espirituales que se habla sobre, se los he dividido aquí en el libro, sobre los dones de los ojos, de las manos y de la boca de Dios. Pero estos dones sirvieron para cuando la iglesia estaba siendo fundada, ¿no? Muchos dicen que ya no están vigentes estos dones. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir que no están vigentes, hermano? Yo creo que delante de Dios ninguno de nosotros podría decir que ya no están vigentes. Es verdad que operaban estos dones en los apóstoles de una manera gloriosa y maravillosa, ya que ellos estaban poniendo los fundamentos. Y el don de revelación que representan los ojos de Dios, la palabra de sabiduría, en palabra de ciencia y en discernimiento de espíritu. Y después, con respecto a la boca de Dios, están divididos sobre los dones de inspiración, de profecía, de lengua y de interpretación de lengua. Y sobre los dones de poder que representan las manos de Dios, se los ha dividido con respecto al don de fe y al don de sanidad y al don de hacer milagros. Entonces los 9 dones, la Biblia los presenta así. La Biblia los presenta así. Pero hay otros dones también en la Biblia, sobre el don de continencia, el don de gracia, porque el que se humilla, el que es humilde, Dios le añade más gracia. Entonces, pero nosotros tenemos que discernir por la palabra de Dios que todos estos dones son para que nosotros nos edifiquemos unos a otros. Dios nos ha dado dones, talentos, capacidades, habilidades, que las desarrolla el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Y que nosotros, para no apagar los dones, para no apagar el Espíritu, tenemos que ejercitarnos en todo lo que Dios nos ha dado, en todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y muchas veces, es triste decirlo, pero hay veces que no se sabe ni cuál es tu don, ni qué Dios ha puesto en tus manos. Y muchos, en cambio, sí son conscientes, pero no lo ejercitan. Entonces, nuestro deber como iglesia no es apagar todo lo que Dios nos ha dado, sino ejercitarlo, estar ferviente en ellos, usándolo. Y de esa manera es que nosotros vamos a crecer, a madurar y a edificarnos. ¿Cómo nos vamos a edificar? Usando los dones que Dios nos ha dado. Entonces, si Dios le ha dado a usted un don de enseñanza, gloria a Dios, úselo, ese don de enseñanza. Ministrando a otros con ese don. Si Dios a usted le ha dado un don de qué sé yo, cuando se habla de profecía, se habla de ministrar la palabra de Dios, de predicación, de evangelismo. Si usted Dios le ha dado el don de presidir, gloria a Dios, úselo para edificar a otros. Amén. Porque los dones no son dados para un interés personal, sino para un interés divino, para la gloria de Dios. Amén. Si Dios a usted le ha dado el don de ayudar, de liberalidad, ¿no?
úselo para la gloria de Dios. Entonces, con respecto a los dones de revelación que representan los ojos de Dios, de la palabra sabiduría, en este don, por ejemplo, bíblicamente hablando, se revelaba en momentos donde se necesitaba oír un consejo, una dirección divina de parte de Dios. Y podemos, por ejemplo, encontrar cómo se manifestaban, son operaciones espirituales. E incluso en el libro ponemos nosotros como ejemplo Mateo 2:13, donde palabra de este don de revelación que representa visión, ojo de Dios, palabra de sabiduría, cuando José se le aparece un ángel y le dice, huye a Egipto, porque Herodes iba a matar a todos los niños. Y sin embargo, él en sueño recibe esta revelación que le da una visión para dónde ir. Entonces, esa está identificado como una palabra de sabiduría, que la recibió a través de un sueño. Pero es que también se tenía que cumplir lo que el profeta Osea había dicho en el capítulo 11, versículo 1. De Egipto llamé a mi siervo. Por lo tanto, vemos aquí que esto forma parte de una profecía bíblica. Amén. Es una guía divina. Es una guía divina, mis santos hermanos. Entonces, en el libro de los Hechos, por ejemplo, podemos ver en el capítulo 15, y en el capítulo 16 también, resumiéndolo rápidamente lo que es la palabra de sabiduría, cuando en el capítulo 16 Pablo recibe una visión. Él se iba para un lado, pero Dios le da una visión, ¿verdad? En la que ve a un hombre de Macedonia que le dice, ven, ayúdanos. Y Dios le cambia la dirección, no le permite al Espíritu de Dios ir donde él quería ir, sino que le cambia. Y él prontamente va, obedece. ¿Sabe qué? Es importante que cuando el Espíritu de Dios nos muestra algo para darnos dirección, guía, y algo que nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, es como la iglesia era dirigida, controlada por el Espíritu de Dios. Y estos hombres eran dóciles, eran sensibles a la voz del Espíritu, eran prontos, diligentes en obedecer al Señor. Y a través de estas visiones que el Señor les daba, ellos recibían esto que estamos hablando aquí, recordando lo que es la palabra de sabiduría. ¿Cómo se recibe? Por medio de un sueño, por medio de un consejo. Amén. Se reciben este don de revelación que representa los ojos de Dios. Y muchos dicen, bueno, hoy no es tan vigente. Yo creo que no podemos decir tal cosa. Creo que Dios, hermano, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y estos dones Dios los usa para edificarnos, para dirigirnos. Amén. A hacer su voluntad. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. El martes el hermano estuvo hablando sobre la palabra de ciencia, que viene con respecto a un conocimiento divino y puede ser la revelación de un hecho pasado, ¿no? Y esto, por ejemplo, se refiere, por ejemplo, podemos ver el ejemplo de Pedro, que ya había pasado, pero recibe esta palabra de ciencia, de revelación por el Espíritu Santo, y le dice a Ananías y a Zafira, le dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? No, ¿por qué concibieron eso en su corazón? ¿Qué está concibiendo tu corazón? Porque nuestro corazón siempre está concibiendo algo, diseñando algo, no adquiriendo algo. Siempre nuestro corazón está así. Y bueno, Pedro recibe esta palabra de ciencia, ¿no? Que es una palabra de revelación en tiempo pasado, ya lo que había hecho. Y le dice, mira, ustedes en tanto vendieron la heredad y ellos estaban mintiendo, pero ahí está.
¿Por qué? Porque la influencia satánica siempre, hermano, está queriendo atacar a la mente del hombre. Satanás es experto en hablar a la mente del hombre. Es tan sutil para engañar, seducir, atrapar. Imagínense, hermano. Por eso lo que más nosotros, la Biblia nos dice que tenemos que aprender a vigilar en nuestro propio corazón. Porque si no somos en grado de vigilar nuestro propio corazón, no seremos en grado de vigilar a otros. Si nosotros no somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos. Por eso es importante, hermano. Y sin embargo, esta palabra de revelación, palabra de ciencia que Pedro recibe, saca a la luz el pecado. Y qué bueno, hermano. Y la iglesia se llenó de temor al ver cómo este hombre se dejó usar por Dios, recibiendo una palabra de ¿qué? De ciencia y al mismo tiempo de discernimiento. Por eso estos tres dones operan juntos y traen el pecado fuera. Palabra de sabiduría que se puede recibir por sueño, por consejo, una palabra en ese momento inspirada, una palabra de ciencia, una revelación de algo que pasó. Y bueno, es como Dios quiere. Y esto no se trata de... Porque hay tanta gente que viene del mundo y que le han leído la mano y las cartas y creen que en la iglesia también se puede hacer lo mismo y después creen que todo sueño es de Dios. No, hermano, tengamos presente estas cosas. Yo recuerdo una vez que estaba arrodillado y es cuando Dios quiere, no es cuando tú quieres. Yo estaba arrodillado orando. Y mientras oraba, no conocía yo dónde vivía este hermano. Vi a un hermano que estaba fuera de su casa y la esposa estaba con la escoba barriendo. Y la esposa estaba llorando. Y mientras yo estaba de rodillas, estaba viendo esto. Y recuerdo que él le dijo, ¿no?, a la esposa: tú me eres piedra de tropiezo. Y por tu culpa, le decía, yo no avanzo en los caminos de Dios. Tú me eres piedra de tropiezo. Y la vi que cogió la escoba y se puso a barrer. Fuera de su casa había una piedra grande donde él se sentó. En sí yo no conocía la casa de este hermano. Pasaron 3 días después de aquello que el Señor me permitió ver. Cuando llegué al templo, lo vi solo a él. Lo abracé y le dije: hermano, ven acá. Hace 3 días estaba orando y vi cómo tú tratabas a tu esposa. Y tú le dijiste: tú me eres piedra de tropiezo y por tu culpa yo no avanzo en los caminos de Dios. Y recuerdo que las lágrimas le salieron a aquel hermano. Y dijo: hace 3 días peleé con mi esposa y yo le dije estas mismas palabras que usted me acaba de decir. Yo le dije a mi esposa que ella era piedra de tropiezo para mí y que por su culpa yo no avanzaba. Y yo le dije: ¿sabe cómo está herido el corazón de tu esposa? Yo la vi que lloraba con la escoba. Y él dice lo mismo, porque después que yo le dije, yo salí fuera y fuera de mi casa hay una piedra. Y yo decía: oh Señor, imagínense, hermano, Dios obra así. Pero es cuando Dios quiere. Yo no sabía que el Señor, bueno, ese es un ejemplo más o menos de lo que más o menos Pedro pudo ver que Ananías y Zafira. Pero eso es obra del Espíritu, no es obra nuestra, no es obra humana, es obra de Dios y es cuando Él quiere. Mis santos en Cristo. Entonces yo digo, hermanos, que el Espíritu de Dios, la operación que hizo a través de aquellos hombres, también la hace con la iglesia. El problema está en nosotros. Y es verdad que Dios los usó poderosamente. Imagínense que hasta solo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¡Qué gloria! Porque Jesús había dicho que ellos iban a hacer mayores cosas que lo que Cristo había hecho. Y esa palabra reposaba sobre los apóstoles. Gloria a Dios por sus vidas. Pero esto no quita que las promesas
las manifestaciones y las operaciones del Espíritu se den en nosotros, sino que como iglesia entonces, ¿qué esperamos? ¿Dónde está que tiene que haber esa expectativa dentro de nosotros como cuerpo de Cristo? Entonces es importante que nosotros entendamos, hermano, que Dios no ha cambiado. Somos nosotros los que hemos cambiado. El Espíritu quiere hacer tantas cosas, pero nosotros nos tenemos que disponer cada día. Y una de las cosas que creo que nosotros tenemos que esforzarnos en su gracia para no apagar al Espíritu. Si hoy la condición de la iglesia es como es porque nosotros estamos apagando el Espíritu. Por eso es que hoy, y uno de los peligros, ¿sabe cuál es, hermano? El formalismo. Está apagando el Espíritu de Dios dentro de la iglesia, dentro de nuestra vida. Y el formalismo tiene que ver con el control del hombre, el control humano. Todo se tiene que hacer en el orden del hombre. Y eso es un peligro, hermano, para que el Espíritu de Dios opere en nuestros corazones, en nuestras vidas. Nosotros queremos ponerle tiempo al Espíritu. Queremos ponerle todo. Y mis santos en Cristo, no es así. No es así. Entonces, Entonces, mis santos en Cristo, nosotros tenemos que ser conscientes. Después se habló sobre los dones de la mano de Dios. ¿Por qué puse ahí una figura de la mano? Y que representan los dones de fe, de milagro y de sanidad. Amén. Y estos dones operaban en los apóstoles en una manera gloriosa. Hacían operaciones divinas más allá de lo natural del ser humano, en sanidades, por medio de la fe. Por eso que Jesús también cuando estuvo aquí en la tierra, él respondía a la fe. No todos recibían del Señor. Por ejemplo, una mujer dijo, si tan solo toco el manto, yo seré sana. Mire cómo la fe opera. Gloria a Dios. Ella dijo, si tan solo toco y yo seré sana. Pero Jesús estaba siendo atropellado, por así decirlo, de tanta gente que no lo dejaba ni avanzar. Tanto lo estaban tocando, por eso es que cuando Jesús se detiene y dice, alguien me ha tocado. Y dice, pero, ¿qué estás diciendo? ¿No ves cómo la gente te aprieta? De todo un alboroto. No, alguien ha tocado porque poder salió de mí. Mire la operación de la fe, es así. Y cuando Dios le da este don de fe a una persona, por medio de la fe, gloria a Dios, esta persona puede realizar cosas gloriosas, pero cuando Dios quiere, no cuando Él quiera. Porque si fuera así, pues bueno, entonces vámonos a los hospitales, vámonos donde sea y vamos a hacer. No, es cuando Dios, las cosas que Dios prepara, que Dios diseña para Él glorificarse. Amén. Entonces, eso es importante. ¿Qué diferencia hay entre el don de hacer milagros y el don de sanidad? Es que el de sanidad, por ejemplo, le sana una enfermedad, pero el hacer milagro va más allá de una sanidad. Entonces, para que un poco explicar con respecto, porque a través de Cristo todos estos dones se manifestaban, todas estas operaciones del Espíritu se manifestaban. Entonces, el hacer milagro era, por ejemplo, lo que hizo Pedro, ¿no? Ahí no es sanidad, ahí es milagro, porque ese hombre había nacido cojo, tantos años paralítico, nunca en su vida había caminado, y pidiéndole limosna, va al templo, le dice, mira, yo no tengo plata ni oro, pero yo lo que tengo te doy. Ese es un don de milagro. Ahí no es sanidad, ahí es milagro.
¿Por qué? Porque en ese momento dones fueron reconstruidos, huesos fue construido en ese instante. Entonces el don de milagro y el don de sanidad son diferentes. Ahora, muchos dicen que no están vigentes, una vez más le digo, pero ¿quiénes somos nosotros para decir que no está vigente? Dios es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Y Él se glorifica cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Porque muchas veces opera así. Recuerdo años atrás cuando mamá estuvo enferma, bien enferma. Y fueron unos pastores a orar. Y recuerdo que llegó de Puerto Rico un evangelista y también fue a la casa a orar. Pero mi mamá seguía peor. Porque es así, hermano. Dios obra como Él quiere y cuando quiere. Y recuerdo que una mañana mi mamá ahí en la cama, que no podía ni levantarse, me dice: hijo mío, escuché una voz que me dijo: dile a Héctor que ore por ti. Y yo dije: pero si ya han venido los pastores a orarte, ya han venido hasta ese evangelista a orarte, todo. Hijo, yo escuché una voz que dijo: dile a Héctor que ore por ti. Y ya, pero mi mamá algunos días tirada en la cama, que con fiebre, que estaba mal. Yo le dije: Señor, así oré. Señor, mi mamá dice que tú le has dicho que yo ore por ella. Ahora yo voy a obedecer. Hice una oración simple, le dije: Padre, en tu nombre oro por la salud de mi mamá, como tú lo has ordenado. Y en el nombre de Cristo, que esta enfermedad la suelte ahora mismo. ¡Bum! Como resorte se levantó mamá. Se le fue todo, se le desapareció todo. Un ejemplo que le doy, yo he vivido. Para la gloria de Dios, ¿no? Es Dios el que produce, es Dios el que opera, es Dios el que obra. No. Aquí en Italia hace unos añitos, me recuerdo que estuve en un culto y lloré por una persona que se había quedado sorda de un oído. Y oré y no la volví a ver más. Después en el supermercado me recuerdo que me encontró la mamá y me abrazó con qué alegría. Y me dijo: ¿se acuerda, pastor, cuando usted oró por mi hija aquella noche que fue a mi casa a visitarnos? Y después tenía que hacerse otros exámenes y Dios obró y los médicos no saben cómo, pero ya a mi hija se le sanó el oído, todo reconstruido y todo, y yo ni sabía. Hermano, ahora, Dios se glorifica cuando Él quiere y como Él quiere. Y por eso le digo, estoy hablando ahorita sobre la diferencia de hacer milagro y de sanidad. Por eso doy estos ejemplos. Y después hablamos sobre el don de la boca de Dios, que son los dones de profecía, de lengua y de interpretación de lengua, ¿no? Y que operaban. Y que la iglesia de los Corintios, en la palabra de Dios sale que en la iglesia de los Corintios daban tanta importancia al don de lengua. Y ahora Pablo va a aclarar y dedica todo un capítulo para aclarar esto sobre el don de lengua en la iglesia de los Corintios, porque decía: mire, yo hablo lengua más que todos ustedes, pero en la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento para edificar a la iglesia que 1000 que ustedes no entiendan y no sean edificados. Y les aclara y le dice: las lenguas son dadas como señal para el inconverso. Por eso que en Hechos capítulo 2, cuando los oyeron hablar a los discípulos, a esos 120 que estaban esperando ahí la promesa del Espíritu Santo, los oían hablar en dialectos entendibles. Y habían más de 15 regiones ahí de diferentes lenguas que hablaban, más de 15, y que de diferentes regiones estaban en ese tiempo ahí en Jerusalén, cuando desciende el Espíritu Santo, y todos se quedan atónitos.
dice, ¿cómo este está hablando en mi dialecto? En mi dialecto está hablando. ¿Qué pasa aquí? Y hablaban que las maravillas de Dios eran lenguas entendidas. Por eso es que Pablo va a aclararle en Corintios, le dice, son dadas como señal para los gentiles, para el inconverso, para el que entra. Porque si entran y todos le dice, están hablando en lengua, ¿no dirán, están locos estos? Es así. Por eso es que Pablo va a poner orden en la iglesia de los Corintios para dar referente a esto de las lenguas. Y eran lenguas entendibles para edificar. Por eso dice, porque si nadie te entiende, entonces, y da una orden, que si son en 3 partes, dice, habla el uno, y si hay quien interprete, los demás callen, y el que interpreta, interpreta. Después 2 y después 3. En 3 habla Pablo. Entonces, en la iglesia de los Corintios, Pablo comienza a poner este orden para que la iglesia sepa cómo conducirse y no haga todo ese desorden. Todo ese desorden. Entonces, Pablo dice que en la iglesia, para ser edificados, ¿no? Usted imagínese que yo ahorita me pongo a predicar en una lengua que usted no entienda. Solo va a ser edificado el que entiende. Eso es lo que más o menos le quería decir el apóstol Pablo. Entonces, es así que nosotros tenemos que entender las Sagradas Escrituras. Por eso es que es importante que Pablo, cuando está hablando esto de los dones, ahora, muchos dicen, ya, ¿está vigente o no está vigente el don de lengua hoy en día? Hoy en día el don de lengua, bueno, para muchos dice que ya no está vigente el don de lengua, porque fue una operación cuando la iglesia estaba siendo constituida, ¿no? Y en el día de Pentecostés descendió, en el capítulo 2. Después lo vemos también que desciende en Samaria. Después desciende también a los gentiles. Y cuando en Hechos 15 lo congregan a Pedro, le dice, ¿cómo? Un centurión romano lo mandó a ver. Y mientras Pedro estaba orando, cuando lo fueron a ver, el cielo se abrió como un pergamino, tuvo una visión. Le dijo, mata y come. No, porque por mi boca no ha entrado ninguna cosa inmunda. Y el Señor estaba haciendo esos preparativos porque el centurión lo mandó a ver. Porque para los judíos, entrar en la casa de un gentil se contaminaban. Y la iglesia era primitiva, todavía no habían entendido la iglesia, que el Señor les había dicho en Hechos 1:8, y me seréis testigo en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Para que Pedro no tenga temor y vaya a predicar al centurión, le dice, le da la visión y le dice, mata y come. Y cuando en eso lo llaman, le dice la voz, no temas, anda con ellos. Por lo tanto, cuando en el concilio, en Hechos 15, le están reuniendo para hacerle a Pedro por qué había entrado en casa de los gentiles, él dice claramente, cuenta la experiencia, mientras yo estaba predicando, descendió el Espíritu Santo como en el día de Pentecostés, en el capítulo 2, da la historia, y les oí hablar las maravillas de Dios. Eran lenguas entendibles. Dice, ¿quiénes somos nosotros para impedir que ellos sean bautizados? ¡Qué gloria, hermano! Bendito sea el Señor. Ahora, cuando son lenguas de Dios, traen un mensaje de parte de Dios. Y si no hay intérprete, calle y hable para con Dios, dice Pablo. Hable para con Dios. Por lo tanto, en el amor de Cristo, yo le digo por experiencia, mi madre antes de irse al cielo, algunas veces la acompañé, y ella tenía esto de hablar en lengua, pero mamá interpretaba las lenguas. Y recuerdo que un día fuimos a orar por una persona que estaban peleando, y mi mamá, la mamá de la chica le mandó a ver que hace 2 meses recién ella murió. Y recuerdo que en aquel tiempo
le dijo, señora Lolita, hermana Lolita, le he mandado a llamar para que usted me ayude porque están peleando este par. Y bueno, mi mamá y yo la acompañé y mi mamá se puso ahí y le dijo, mire, les digo en el amor de Cristo, quiero que me escuchen. Yo quiero orar por ustedes para que Dios ponga la paz. Y mi mamá se puso a orar y empezó a hablar en lengua. Pero después interpretó la lengua y le dijo a aquel hombre que le quedaban 7 días de vida. Y yo me quedé mirando así a mi mamá. Y yo le dije, mamá, ¿qué está diciendo? Le dijo, mire, señor, a usted le queda 1 semana de vida. Usted entrará con sus propios pies al hospital, así dice el Señor. Así dice el Señor. ¿Sabe que cuando Dios habla, es la autoridad de Él? No es el hombre. Por eso que usted encuentra que los profetas decían, así dice Dios, así dice el Señor. Y así es como se manifiesta. Y sucedió tal como mamá dijo. Él entró con sus pies al hospital y a los 7 días. Y ella tenía que pedirle perdón a él. Y le dijo, usted sabe, porque el Señor en ese momento le muestra, porque eso es lo lindo, hermano. Es lo lindo cuando de verdad estás conectado al Espíritu de Dios, ¿no? Ahí operando, obrando, saca lo oculto a la luz, lo vergonzoso, y llama al arrepentimiento. No para juzgar, no para señalar, no para condenar, sino para salvar. Y aquella mujer lloraba. Y bueno, puedo contarle algunas experiencias con respecto a mamá, que las he vivido en carne propia, ¿no? Y he podido ver, una mujer que partió ya a la presencia de Dios, mamá. Pero les digo de todo corazón, hermano, un día yo me encontraba trabajando en un templo y se había convertido en una mujer de la alta sociedad, una doctora, y ella no sabía lo que pasaba en ese templo. Y ella comenzó a hablar en unas lenguas. Oiga, y yo me acuerdo que era en un templo en la Alborada, en Guayaquil. ¿Y por qué no se entendía nada lo que decía ella? Y le decía al pastor, le decía algo al pastor. Y cuando ese día estaba un misionero de la India, y dijo, esta mujer está hablando el dialecto de mi tribu, de donde yo me crié. Y le está diciendo al pastor, no te quiero ver ahí, bájate del púlpito. No te quiero ver ahí, bájate. Y el pastor había estado en pecado. Mire, así opera Dios. O sea, quien habla lengua, tiene que haber alguien que le interprete, si no, hable para con Dios. Entonces, resumiendo lo que es los dones de lengua y de interpretación de lengua. Ahora, mis santos en Cristo, nosotros como iglesia tenemos que avivar el fuego, que Dios nos ayude, hermano. Pero más que todos los dones, Pablo dice, yo le muestro un camino más excelente. Y después va a hablar del fruto del Espíritu. Yo espero de todo corazón, mis hermanos, prendo la luz porque ya estoy oscura. Yo espero de todo corazón, mis santos en Cristo, que podamos entender sobre esto de los dones espirituales. Y la espiritualidad no está en los dones, no está en los dones, la espiritualidad está en el carácter, en lo interior. Porque, hermanos, los dones son para que nosotros les sirvamos para su gloria. Yo espero de todo corazón que todos nosotros entendamos lo importante que es dejarnos usar por Dios y avivar. Por eso Pablo le dice, aviva el don que hay en ti, le dice a Timoteo, aleluya. Y es nuestro deber, hermano, avivar los dones que Dios nos ha dado. Yo no sé cuál don usted tiene o cuál operación el Espíritu de Dios quiere hacer a través de usted. Pero una de las cosas que nosotros como iglesia hoy, en estos tiempos, se está dando, es que se está apagando al Espíritu. Se está apagando al Espíritu. Y es por eso que ya no hay sensibilidad
Ya no hay esa docilidad, ya no hay esa guía, esa dirección, ese sentir, ese operar, esa actividad, ese fuego, ese calor, estar ahí ferviente. Porque la Biblia dice que Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Aleluya. Pablo dice para que yo estoy contento porque le dice a la iglesia de Filipo, le dice porque ustedes son obedientes, no solo cuando yo estoy presente, sino mucho más en mi ausencia. Porque Dios es el que opera en ustedes, un operar. Era una iglesia que siempre estaba viva, fervorosa, que siempre estaba dada a Dios, dada a los demás, en servicio. Siempre estaba ahí en el camino.